queridos todos, así, ¿no? Sí, Con la lengua afuera, pero llegando. Bien, quienes están justamente también en sus rectas finales y aprovechando todas las instancias posibles para, de alguna manera, bueno, entender algunas cosas que pasan, o por lo menos de las que se pueden dudar desde la oposición. En este momento ustedes saben que está en pleno la llamada a sala, justamente a las autoridades del INISA, la presidenta y al propio ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Están compareciendo allí desde las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados, en este régimen de comisión general. Sobre, bueno, datos e información que la institución viene reportando. No es de ahora, obviamente, pero sí de ahora ha sido una dificultad que han tenido además interna, ¿no? Las propias autoridades. En instantes nada más me van a avisar cuando tengamos pronto el móvil. ¿Ya está pronto? Perfecto, porque quien está cubriendo allí desde temprano es la periodista de Telemundo, Mariana Reten. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Victoria? Aquí estamos. Arrancó en el entorno de las 10:30 de la mañana. Estaba previsto que empezara a las 10, empezó un poquito después y está en pleno. Recordemos que hoy lo que se busca es una respuesta por parte de la oposición en lo que tiene que ver con los hechos acontecidos a nivel del INISA. Y si bien formalmente quien viene es el ministro de Desarrollo, quien ha dado las respuestas que se están solicitando es la titular del INISA, que de alguna forma ha hecho un repaso de las acciones que se vienen desarrollando el INISA en esta nueva administración. Desde el Frente Amplio, quien hizo los cuestionamientos más temprano es la diputada Díaz, quien planteó, como quienes vienen siguiendo Telemundo lo habrán escuchado, que reconocía de algún modo el gesto político del Partido Nacional de retirar a la doctora Echeverri, pero que esto no solucionaba una situación de caos, que es la forma en que ellos ven que están, bueno, aconteciendo los hechos dentro del INISA. Bien, y por lo que has podido escuchar por allí, ¿es una situación de caos que adjudica la oposición a la actual administración? ¿O hay una suerte de, bueno, de reconocimiento que el INISA viene teniendo sus problemas desde hace bastante tiempo? Bueno, hay perspectivas diferentes para leer una misma situación. Desde el Frente Amplio lo que se plantea es una situación de caos que, según ellos entienden, se desata, bueno, primero por una conflictividad de la interna del directorio y por otro lado por un tema relacionado con un tema presupuestal. Entienden que se han dado una serie de recortes que de alguna manera apuntan a desmantelar el trabajo iniciado desde antes. Por el lado de la dirección del INISA se plantea un escenario totalmente diferente, donde a lo que apuntan es a que se recibió la institución en muy malas condiciones, que había deficiencias en materia administrativa, con más de 5.000 expedientes a los que no se podía acceder en primera instancia, luego aspectos edilicios que dicen que eran desastrosos y bueno, luego se presentó una serie de fotografías donde se muestran los antes y después aspectos que tienen que ver con lo educativo que se viene implementando. Desde el Frente Amplio se dice que no se responde a las consultas puntuales que se están haciendo. Por su parte, el diputado Perrón, que está en estos momentos volviendo a hablar de Cabildo Abierto, hizo una serie de puntualizaciones sobre las administraciones anteriores del Frente Amplio dentro del INISA y recogió aspectos que tenían que ver con enfrentamientos a nivel del directorio, con aspectos que tenían que ver también con lo presupuestal, de alguna manera contrastando cómo ese mismo tipo de problemáticas se daban antes y también algo que fue criticado por parte de la oposición, que fue una lectura que hizo de una lista de personal que ingresó dentro del INISA, que él no nombró una por una de las personas, estamos hablando de más de 300 personas, sino su vinculación familiar. Él empezó ese listado diciendo padre, madre, hijo, sobrino, hijastro, y eso durante 300 nombres, y dijo, bueno, esa fue la forma en la que desde el Frente Amplio se hicieron esas designaciones. Todo esto llevó aquí a una serie de idas y vueltas, pero hay que aclarar algo. El tono ha sido muy bueno, lo que sí está despertando es muchos legisladores que se están apuntando para hacer intervenciones. Cada una de esas intervenciones
son de entre 15 y 30 minutos y hay apuntados de aquí en más en el entorno de unas 14 personas más. Así o sea que va a llevar para largo. Va para largo. Perdóname una cosa, Mariana, que no terminé de entender. Las designaciones que vinculaban familiarmente a nuevos ingresos al INISA, ¿vinculaciones familiares con quién? Entre ellos, básicamente. Si bien no especificó Perrone cómo era que él había tomado ese listado, y fue uno de los aspectos que desde el Frente Amplio la diputada Díaz le solicitó saber y no terminó de especificarse. Sí, tienes que hablar tan bajito, pobre que... Contrataciones que se... Sí, porque están... Sí, en pleno. ¿Se retiró el ministro Lema? Contrataciones que se dieron. ¿Se retiró quién, perdón? ¿El ministro Lema? Se veía en imágenes, no quería interrumpirte hace un ratito. El ministro Lema en este momento no lo estoy viendo, bueno, pero sus cosas sí están allí, así que no sé si salió momentáneamente de sala. Sí, ahí está, entonces sí están sus cosas. Se lo vio salir, pero claro, si tú decís que ves las cosas. Bueno, o sea que de hecho puede estar... Así como les digo, esto va para largo, hay muchas dudas, y desde el Frente Amplio una consulta que se le hizo a la diputada Díaz, quien inició esta oratoria, fue si iba a haber un pedido de renuncia a la directora, que fue algo que trascendió. Sí, y eso... Ella dijo que en primera instancia no iban a adelantar eso, que lo que estaban esperando es tener respuesta a los cuestionamientos que se están haciendo. Qué bueno que aclarás eso, Mariana, porque en la prensa ya había saltado que el Frente Amplio pedía la renuncia de la presidenta. Básicamente, ella dice, esperamos primero la respuesta oficial, luego vemos, no nos atamos, luego vemos a ver con qué seguimos. Pero la pregunta, o sea, hay un listado de prácticamente 18 preguntas, pero el eje de la pregunta que se hace es si hay un plan estratégico de la institución para la rehabilitación de los adolescentes y cómo a nivel presupuestal se alimenta ese plan. Y allí entra, bueno, una serie de especificaciones que van desde aspectos que tienen que ver con la alimentación, aspectos que tienen que ver con las horas de los talleristas, entre otros. También se hicieron otros cuestionamientos que no son específicamente del funcionamiento en ese sentido, sino con respecto a una asesora de la presidenta, que se hacen una serie de cuestionamientos porque esta mujer aparentemente antes había sido desvinculada por no cumplir con un contrato y luego se la volvió a contratar, y también la situación de un chico que se realizó una investigación porque se había caído, estamos hablando de un chico privado de libertad, supuestamente se habría caído de la cama, eso le provocó una fractura de cráneo, bueno, y allí hay toda una serie de suspicacias sobre si realmente se debió a eso o a otros fenómenos. Pero a ver, yo me acuerdo que ese caso temprano. Yo me acuerdo que ese caso, Mariana, lo tratamos aquí en el programa, estaba la investigación en curso. ¿Y qué salta allí como resultado de la investigación? Básicamente, o sea, la investigación se archivó, pero lo que de alguna manera ponen sobre la mesa es como que la directora en su momento no comunicó que se había archivado y respondió en prensa como que todavía no tenía información, cuando esa investigación ya había sido, de hecho, archivada como tal. Entonces, allí lo que les planteaba, se plantean una serie de suspicacias de, bueno, si estaba mintiendo, si realmente no tenía la información, y en ese sentido se han hecho varios planteos. La diputada Díaz ha sido la que ha conducido en ese tono un poco ese tipo de cuestionamientos. Bien, pero rescatamos que por más que las preguntas sean incisivas y tengan su razón y válidas, digamos, hay un tono cordial en general en sala. El tono ha sido cordial con, como repito, ese tipo de suspicacias a ida y vuelta de algunas respuestas, lógicamente. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Que te sea leve el trabajo. Si te vas a quedar hasta que termine, bueno, ya veremos. Suerte. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, así reportaba Mariana Retén entonces, con una puesta a punto súper rica, ¿no? Con mucha información. Y me gustaría saber ustedes qué piensan de toda esta situación. Pepe. Sí, primero que nada, un detalle puntual, si se quiere, protocolar, pero que hace la cosa, y es que la Comisión General, a diferencia de una interpelación o de las comisiones permanentes, lo que se hace es que sea abierta, se conoce lo que se dice en la misma, abierta al público, y además no prevé ningún tipo de sanción de tono político, más allá de las declaraciones de cada legislador
en sala. Acá no hay posibilidad de aprobar ni una censura, ni tampoco aprobar positivamente la presencia de un ministro en este caso. Lo que sí sirve, y creo que es una buena instancia parlamentaria, es para conocer detalles a través de que se hacen públicas estas comisiones. Sí, para quienes tal vez seguimos los temas más de agenda todos los días, nada parece nuevo, pero de todas maneras sí tenemos herramientas suficientes como para que puedan ustedes analizar si entienden que la situación del inicio es estructural o si efectivamente han habido situaciones más bien a la interna que han podido llegar a poner un poco más en jaque el funcionamiento de la propia institución. Después vamos a hablar de los sindicatos, que de hecho hoy se va a votar finalmente si tienen personería jurídica o no. Pero separemos los tantos así. Déjame una cosita más, simplemente de decir que me parece una instancia también muy interesante en el plano de la democracia representativa, porque esto fue pedido por la oposición, pero con el aval, obviamente, del oficialismo. Y esto tiene un valor, me parece, mucho más importante todavía cuando desde oposición y desde oficialismo están de acuerdo que este es un tema que debe hacerse público. Sí, sí, por supuesto. Bueno, todo el tema, a ver, ojalá fuese política nacional y no tanto social de administraciones independientes. Política con mayúscula, ¿no? Claro, la rehabilitación, tanto en el sistema de adultos como en el de menores, ¿no? Vero. Creo que esas dos cosas que vos decías, bueno, lo estructural o lo coyuntural, acá están como de la mano, ¿no? Hemos visto, se llegó a un punto donde ambas cosas ponen de manifiesto la situación en la que está el INISA. Una situación que no es nueva, a la que se le agrega, bueno, esta discrepancia entre las autoridades. Lo estructural creo que seguimos esperando, quienes estamos más o menos en el periodismo hace muchos años, yo al menos nunca conocí cuál era el proyecto plan de rehabilitación, ¿no? De hecho, recuerdo una nota que le hicimos acá, creo que era Álvaro Viviano, ya sobre el final de la última administración, que decía, bueno, tenemos una suerte de proyecto, pero no existe un plan. Eso me parece que es un tema de fondo. Después creo que hay otro tema que tiene que ver con el sistema político en general y cómo administra ese directorio del INISA, cómo lo han hecho todos los partidos y cómo también lo ha hecho ahora la coalición. Son cargos políticos. Entonces uno se pregunta, si alguien que estaba en la vicepresidencia del INISA puede de un día para otro pasar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia y los que estaban en la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia pasan al directorio del INISA y en el medio no hay nada, ¿cuál es la especialización que tienen quienes están allí en el directorio para tratar nada más y nada menos con los menores infractores? Por supuesto que tiene mucho de derechos humanos, pero no solamente eso, sino tiene mucho de conocimiento técnico de, bueno, ¿qué proyecto y cómo vamos a encabezar nosotros ese proyecto? Tenemos a la directora que no se toca porque es de Cabildo Abierto. Entonces, ahí hay un tema que me parece que es cómo los cargos que tienen que ver con cuestiones técnicas están permeados por las cuestiones político-partidarias y cómo nos repartimos los cargos. Y eso tampoco es exclusividad de este gobierno. La jugada, la novedad es, bueno, esta idea o este intento de descomprimir la tensión, de sacar a Sandra Echeverri del directorio, parecía ya insostenible, pero no creo que esa sea la solución de fondo para el INISA, ¿no? Por acá. Es complicado que el INISA tenga una solución de fondo. Desde su creación en el año 2016, yo estoy aburrido de escuchar problemas de rehabilitación, problemas con los internos. Lo hemos visto acá. Golpizas de los funcionarios que después parece que fueron absueltos por la justicia. Parece no, fueron. Bueno, no, claro, porque yo veo las imágenes y la verdad me resulta raro, ¿no? Que hayan sido absueltos, pero yo respeto profundamente la decisión de la justicia. Quizás hay algo que yo desconozco allí en ese expediente, pero me llama profundamente la atención. Independientemente de eso, porque parecería ser ahora que el Frente Amplio entendía que el INISA era Disneylandia. Y ahora, lamentablemente, es uno del infierno de Dante. Toda la vida fue igual. Con el único adapto objetivo que tenemos ahora, que los internos han descendido de su creación hasta el día de hoy. Eso es una realidad, ¿no? Después, el tema de la rehabilitación de esos internos es otra discusión. Pero no se puede cuestionar a las actuales autoridades de un problema existencial del INISA que lleva desde su creación con problemas edilicios, problemas de infraestructura, problemas de alimentación y demás, que han sucedido toda la vida, lamentablemente, producto de otros factores que son externos a la administración que está de turno. Porque sí es cierto que si una nueva administración está para gobernar y tiene que buscar soluciones, que es así, los anteriores también tendrían que haberla buscado. Entonces, lamentablemente, hoy estamos en una situación donde los menores, la rehabilitación, por supuesto que es mayor que la de los adultos, pero no es la que se busca. Los programas de rehabilitación
no son los necesarios, o por lo menos no son los que tendrían que causar el efecto que debe de causar. Y estamos hablando de internos que, si mal recuerdo, el 10% de los que están privados de libertad hoy son por delitos gravísimos. El resto no. Entonces ahí hay algo que está fallando, no de ahora, que está fallando de hace un tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, si bien han descendido el número de internos que tiene el NISA hoy, creo que no se ha trabajado lo suficiente y no hay que buscar excusas, hay que solucionarlo. Bien, ¿por acá? Bueno, me agarro un poco de lo que están diciendo los compañeros y esto último que decía el doctor Casas en cuanto a que no nos olvidemos lo que pasó en el año 2017 cuando el propio José Lo López, frente a una quemadura que sufrió un funcionario del INISA de parte de un interno que se lo quemó con jugolín hirviendo, se hizo la denuncia y José Lo López decía que hasta la fecha, dentro de lo que había sido la administración Fulco, habían 150 trabajadores afectados que habían tenido que ir al Banco de Seguros por distintos accidentes o lesiones o ataques adentro del instituto. O sea que allí hay una complejidad muy importante. Pero la otra complejidad es constitucional, legal. El que inventó el INISA hizo algo fabuloso, pero fabuloso para ellos en su momento, para el gobierno de Vázquez. Pero nos dejó un problema a todos. La presencia, por ejemplo, hoy del ministro Lema es meramente formal. El ministro no puede hacer absolutamente nada, no tiene ninguna atribución sobre el INISA, solamente recibe correspondencia. Si el día de mañana hay una impugnación por algún acto del INISA, eso no va, lo tiene que resolver primero el INISA y después el Poder Ejecutivo. El INISA tiene tal independencia del punto de vista constitucional, artículos 197 y 198 de la Constitución, que la única persona que puede hacer algo es el presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, que podría remover en caso de que hubiera omisión, ineptitud o delito. No hay otra persona que lo pueda hacer, y ni siquiera él lo puede hacer. Para poder remover a una de las 3 directoras del INISA necesita la venia del Senado, tiene 60 días el Senado para pronunciarse. O sea, fíjense lo complejo del problema y lo complejo de la situación de esta nueva directora Rosana de Olivera. No soy yo el más indicado para defender los temas de Cabildo Abierto, pero la verdad que la tiene difícil. Hereda una situación muy complicada. Cuando ella ingresa en abril del 2020, pero los otros directores recién se integran allá en agosto del 2020, o sea, la última en integrarse fue la directora del Frente Amplio, con una situación ahí de disputa de poderes con el propio sindicato, que es complicado, que es muy complicado en todos lados y mucho más allí. Y con ese tema que les digo, lo que pase en el directorio del INISA, no hay un solo ministro que pueda ser responsable. Vos te pasa cualquier cosa en las cárceles, bueno, tú podés llamar al ministro del Interior a responder, puedes hacer un llamado a sala, cualquier ministro en cualquier situación. Hay que recordar que es descentralizado. Es descentralizado y lo único que puede hacer es, frente a un lío demasiado grande donde el presidente de la República tenga pruebas de que hubo un delito de parte de alguno de los directores o una omisión muy grande, es pedir la destitución. Y ni siquiera lo puede hacer solo, necesita la venia del Senado. Por tanto, no me extraña que ahora busque una salida negociada en una situación donde todos nos enteramos en distintos programas que hemos tratado el tema de que hay una disputa allí de personalidades y de temperamentos entre la directora, presidenta, nombrada por Cabildo Abierto, y la directora del Partido Nacional. Presidente no es que se lavó las manos, tomó la decisión tal vez más sabia de decir, bueno, si pusimos una presidente, vamos a respaldarla, vamos a darle... No puede, donde manda capitán, no manda marinero. Entonces a la otra persona se le hizo un enroque, fue a la Secretaría de Derechos Humanos del Presidente, la Secretaria de Derechos Humanos del Presidenta va a ocupar ahora el puesto de director y vamos a ver si ahora se arregla. Eso sí, a partir de ahora las miradas van a estar puestas en la presidenta Rosana de Olivera porque de alguna manera el país todo quiere que se le dé una solución a este problema y que de alguna forma el INISA encaje dentro de lo que es, dentro de la página web que tiene, que dice claramente su misión, sus valores, sus objetivos, bueno, que efectivamente allí puede haber una reinserción social de esos jóvenes que están allí, que además, vale decirlo también, son menos que antes, ¿no? Hay que hacer una pausa. Tú decías, al pasar toda la sociedad quiere ver que esto se pueda solucionar.
¿Realmente toda la sociedad le importa el tema de Leniza? Por favor, es lo mismo que en la cárcel. Pará. Lo conversamos a la vuelta. Pausa ya ven.